Almacenamiento y extracción de datos a través de data mining y data warehouse. Uno de los mayores desafíos que se presenta en la actualidad corresponde a la gestión de datos, al almacenamiento y al análisis de grandes volúmenes de información. En este contexto, existen diversas tecnologías, como lo son el data warehouse y el data mining, que podrían ser clave al momento de abordar esta problemática, ayudándonos a obtener el sumo beneficio y potencial de lo que significan los datos pertenecientes a diversas organizaciones. El data mining y el data warehouse son dos conceptos fundamentales en el campo de la gestión de datos y el análisis de información. Estos términos están estrechamente relacionados y se complementan entre sí para ayudar a las organizaciones a aprovechar al máximo sus datos. Pero, ¿qué es data mining y data warehouse? El data warehouse o almacén de datos se encuentra definida como una colección de datos la cual está orientada en temas, integrada, variable en el tiempo y no volátil, la cual soporta los procesos de toma de decisiones. Esto quiere decir que, con respecto a la orientación de temas, se refiere a que todos los datos que son recolectados entregan información sobre algún tema en particular. Integrado, hace referencia a la fusión de toda la recopilación de datos que proviene de distintos tipos de fuentes. Y que sea variable en el tiempo, hace alusión a que todos los datos que se encuentran en este data warehouse son identificados en un tiempo en particular. Toda esta arquitectura del data warehouse está basada en funcionar como un servidor donde se gestionan las bases de datos que se encuentran relacionadas proporcionando un sistema de depósito central con datos informativos. Sin embargo, estos datos de origen deben pasar por un proceso de transformación con el fin de adaptarlos a la estructura del data warehouse. Es decir, se considera a la data warehouse como un gran depósito, en el cual los datos son almacenados e integrados de diversas fuentes, esto de manera estructurada y facilitando, a través de un proceso de análisis de estos datos, la respectiva toma de decisiones. Data mining. El término de data mining o minería de datos se introdujo a fines de la década de 1980 y se comenzó a llevar a cabo en el año 1989, adquiriendo gran popularidad. La minería de datos se considera como el proceso de descubrir nuevas correlaciones, patrones y tendencias significativos mediante una extracción de grandes cantidades de datos que se encuentran almacenados en el data warehouse. En términos de extracción o explotación de datos cada vez se toma más en consideración, convirtiéndose incluso en la base de toda actividad productiva y empresarial. La técnica de data mining es utilizada con el fin de analizar y utilizar técnicas para descubrir información valiosa desde los grandes almacenes de datos. Por otro lado, se debe mencionar que estas técnicas suelen funcionar con otro tipo de métodos y tecnologías, en este caso se mencionará cómo trabaja el ETL como herramienta en el data warehouse. ETL, Extract, Transform and Load, corresponde a una herramienta que se encarga de extraer datos de una fuente, para luego transformarlos según las necesidades comerciales y por último los cargan en una estructura de datos de destino. Por lo que entendemos que esta herramienta automatiza el proceso de transferencia de datos de una base de datos al data warehouse. Business Intelligence y su relación con data warehouse y data mining. El almacén de datos contiene los datos de diferentes sistemas de origen en un repositorio integrado, permitiendo que la inteligencia de negocios, o Business Intelligence, recupere datos del data warehouse, proporcionando un soporte de decisiones basado en datos de interés para los usuarios. De esta manera, podemos presentar y explorar los datos, mediante herramientas de generación de informes y tableros, pudiendo a su vez, ser introducidos en modelos de minería de datos para derivar predicciones e información a partir de datos analíticos, lo que nos permite una agregación, recuperación y análisis intuitivos y de alto rendimiento de datos históricos. Machine Learning. Machine Learning o aprendizaje automático tiene sus orígenes en el movimiento de inteligencia artificial de la década de 1950 y hace hincapié en objetivos y aplicaciones prácticas, en particular la predicción y la optimización. El principal objetivo del ML es automatizar la tarea de construcción de modelos analíticos para realizar tareas cognitivas como la detección de objetos o la traducción del lenguaje natural, mediante la aplicación de algoritmos que aprenden iterativamente de los datos de entrenamiento específicos del problema, lo que permite a las computadoras mediante el uso de data mining encontrar información oculta y patrones complejos sin estar programados explícitamente, que luego serán utilizados para realizar predicciones basadas en aquellos patrones encontrados. Dentro de Machine Learning encontramos dos tipos que son los más destacados, el Machine Learning supervisado y el Machine Learning no supervisado.
Supervisado. El método de aprendizaje supervisado es una tecnología ML, también llamada clasificación o técnica de identificación. Este método lo entendemos como algoritmos que aprenden de datos etiquetados, los cuales deben ser introducidos por una persona. No supervisado. Los algoritmos de aprendizaje no supervisados aprenden de datos con elementos no etiquetados buscando patrones entre ellos. Su objetivo principal es inducir la estructura interna de datos sin la ayuda de etiquetas de clase explícitas, de manera que produzca una representación útil. Los estudios de aprendizaje no supervisados son relativamente menos que los supervisados porque es muy posible encontrar datos con etiquetas de clase en la fabricación. Beneficios de Data Mining y Data Warehouse. Data Mining y Data Warehouse brinda diversos beneficios en los cuales está la accesibilidad que da a los usuarios a almacenar y usar esa información para una mejor toma de decisiones estratégicas y de planificación. Muchos datos utilizados de Data Warehouse proceden de registros usados anteriormente por otros usuarios, que a lo largo del tiempo pueden ser útiles para optimizar métodos y minimizar riesgos de pruebas que validen los resultados. Según información recopilada, el uso de Data Warehouse puede tener ventajas en el área de la salud, ya que pondría en su almacén de datos el registro de pacientes y casos con su respectivo análisis clínico que ayudarían a disminuir el riesgo de cada paciente. Sin embargo, en la investigación médica, la amplia variedad de datos clínicos y las diferencias entre varios conceptos médicos en diferentes estándares de clasificación, da como resultado un alto grado de heterogeneidad dimensional, puntualidad e irregularidad en los datos clínicos, y es por ellos que se introduce el concepto de data mining para resolver las dificultades asociadas a dichas aplicaciones. La minería de datos, también conocida como descubrimiento de conocimiento en bases de datos, se refiere al proceso de extraer información y conocimiento potencialmente útiles ocultos en una gran cantidad de datos de aplicación práctica incompletos, ruidosos, confusos y aleatorios. A diferencia de los métodos de investigación tradicionales, varias tecnologías de data mining extraen información para descubrir conocimientos basados en la premisa de suposiciones poco claras, es decir, se aplican directamente sin un diseño de investigación previo. La tecnología de minería de datos no pretende reemplazar las técnicas tradicionales de análisis estadístico, pero sí busca extender y expandir las metodologías de análisis estadístico. Debido a lo costoso que es el esfuerzo necesario para recopilar datos y, además, la experiencia requerida para avalarlos, el rendimiento se ve mermado a la hora de generar modelos. Es por ello que a partir de datos reales y datos simulados / calculados que son extraídos por data mining, se realiza una fusión de estas para establecer un modelo de mejor rendimiento basado en un pequeño conjunto de datos. La principal diferencia es su objetivo principal. Como ya sabemos, el DW se enfoca en consulta de grandes datos, a diferencia de DM que se enfoca en el comportamiento de los datos ya seleccionados. Pero ambas en la actualidad sirven para facilitar el uso de datos, para que estos sean utilizados de manera útil dentro de un negocio para la resolución de problemas y beneficiar a la empresa.